Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie investigativa Explorando el Ser. En este episodio continuamos profundizando el tema tratado anteriormente sobre los seres sin alma, pero en esta ocasión nos enfocamos en otra variante, los clones y los híbridos. Abordaremos esta información desde dos perspectivas: por un lado, los clones y los híbridos creados por humanos, y por otro, aquellos creados por razas no humanas que interfieren en la experiencia del ser humano, tal como lo hemos observado en nuestras sesiones de hipnosis. Durante la investigación exploramos las distintas agendas detrás de la creación de estos seres, su composición energética y las diferencias que pueden hacerlos identificables frente a un ser humano común. También analizaremos casos de personajes influyentes tanto del pasado como de la actualidad que habrían sido clones o híbridos. Una sesión realmente interesante que nos ayuda a comprender con mayor profundidad el aspecto álmico y su desarrollo. Espero que les guste la sesión y los invito a apoyar nuestro contenido con sus likes y sus comentarios. Les dejo un cordial saludo. Y a la cuenta de 3 vas a conectar con la información de los clones. 1, 2 y 3. Cuando conectes con la información me decís qué percibís respecto a los clones. Veo mucha información. Veo el principio de la clonación en la Tierra. Veo tiempos hasta la actualidad. Investigaciones científicas humanas, extraterrestres. Y en principio lo que es humano hasta la actualidad. Veo mucha información de todo lo que es el trabajo de clonación. Ok, vamos por parte. Me interesa que abordemos la información desde dos aspectos, desde lo que se conoce acerca de la clonación humana, la clonación hecha por humanos, desarrollado acá en la Tierra, y lo que es la clonación que vemos en las sesiones de hipnosis que hacen otro tipo de entidades sobre los seres humanos. Así que primero vamos a ver qué puedes percibir acerca de la clonación generada por humanos. Es sabido que los primeros indicios de clonación son en el año 1996, con la oveja Dolly. No sé si tu percepción te lleva a años antes que eso. ¿Cómo lo percibís desde ahí? No, eso es lo que esa oveja Dolly es la mostración al mundo, pero hay un trabajo desde 1960, donde se dio el principio de las clonaciones. Hubo clonaciones de chimpancés también y de humanos, muchos humanos antes de la oveja Dolly. Empiezan en 1960, hay un avance muy hasta el 70, y del 70 hay muchos trabajos de clonaciones humanas. En la Tierra, abajo de la Tierra, subterráneas, están muchas bases. Hay unas en Australia, unas en China, en Estados Unidos. Son las más grandes. Ok. Pero hay un trabajo muy avanzado de lo que es el día de hoy. Hay demasiado clonaciones. Ok, a ver, vamos por parte. En ese tiempo, cuando se clona a esta oveja, la información que se dio en el transcurso de los años que vivió, porque tuvo una corta vida por ciertas condiciones de la clonación que no eran del todo óptimas, digamos, para su desarrollo. En lo que es la gestación, se buscó lo que es una célula fecundada, un cigoto, digamos, fecundado ya, de una oveja. Esto después pasa a otro óvulo de otra oveja. El núcleo, sacaron el núcleo de esta célula embrionada, digamos, que contiene el ADN, la pasan a una segunda célula de otra oveja, y después eso lo introducen en una tercera oveja, donde es lo que se fecunda esta oveja Dolly, ¿no? El problema que surgió acá
que estuve investigando era que tenía muchas deficiencias porque como que nació vieja. Como ese ADN que se tomó era de una oveja adulta, lo que pasó es que las cadenas de ADN, los cromosomas, digamos, ya estaban como que desgastados, como que había mucha información perdida por el tiempo de la adultez de esta oveja, ¿no? Y eso hacía que a la hora de clonarla se pierda como que toda una etapa de información, digamos, que no le permitía un buen desarrollo. Así que, ¿qué me puedes decir respecto a esto? La condición de clonación de ese tipo. ¿Cómo la ves? No, eso fue mostrado para que vieran que era relativamente complicado e imposible de lograr y que si había clonaciones, pues no estaba seguro nada. Am, Todo eso fue para si en algún momento hubiese un derrame de información o algo así, no fuera creíble y no se ahondara en esa investigación. Entonces muestran a la gente que eso no puede ser posible, muestran algunas fallas supuestamente, pero se lo hicieron así, con fallas, pero en realidad el ADN que se toma del animal o la bestia como un clon. Sí, Ah, no es, ¿cómo decirte? Ponen para que exista, toman dañados exactamente para que muera, pues muerte, tenga un tiempo corto de vida. Eso fue a propósito, que tuviera un corto tiempo de vida. ¿Qué es lo que sucede? Hubo una alteración de telómeros para poder dañar a el ADN y no tuviera tiempo de vida, y eso es lo que se mostraba al mundo, que era difícil o imposible que sucediese y que no se enfocaran en eso, que no pusieran, ok, no se va a poder, es imposible y no hay una continuidad de este experimento, porque si tú ves al mundo no se le vuelve a hablar de este tema. Pero ok, era un propósito de mostrar para decirles, esto no puede ser posible y no se enfoquen en esas cosas o no vayan a pensar que se logra algo cuando los avances han sido maravillosos o muy grandes en lo que ha hecho la ciencia humana, ok, pero bien. fue por recopilación de información. Ok, en lo que es los humanos se ve, en lo que es los animales, perdón, se ve que mejoró esto con el tiempo. De hecho, en el 2000 se clonaron unos chimpancés con éxito Eh, y que no tuvieron esta problemática. Y hoy en día vemos que hasta el presidente de Argentina tiene clonado 4 perros. Se le murió su perro original y en base al ADN de ese perro que murió, creó 4 con ese mismo ADN. Y se los ve bien, así que en ese sentido se podría pensar que ya ese problema está resuelto. Pero, a ver, me interesa saber desde tu perspectiva, ¿cómo ves esto de la clonación en humanos? Me dijiste que ya desde los 60 se están clonando humanos, así que, ¿cómo se percibe esta clonación en humanos? es la toma del ADN, que es como formar, mira, estoy viendo el término clon, dónde se utiliza, por qué se utiliza. Es decir, clon es tomado de la misma información que el ser entidad extraterrestre enseña a los científicos cómo clonar, cómo tomar el ADN para formar un ser nuevo. Cuando se activa la reproducción de ADN en las células y crear músculos y todo el órgano del ser humano, lo que hace que funcione esa clonación es porque toman un fragmento mínimo de energía, o muy bien, del alma de una persona al extraer el ADN. Cuando se extrae el ADN de una persona, llevan parte del alma de esa persona, y esa parte es el 0.002% del alma de esa persona, que es colocada en ese ser clon, que le da que hace que tome la forma de la otra persona, toma la forma exacta de la otra persona, pero no es considerado un ser vivo o una persona en sí misma, porque no tiene el concepto almático, no hay una alma. Eso es un clon, un ser sin alma. Un clon es un ser que tiene solamente la fracción, una chispa de la alma original, que es la que le hace que forme el cuerpo, músculos y facciones exactas de la otra persona. Ese es un clon y se considera que no tiene alma, entonces se llama clon porque le falta el alma. Científicamente está determinado de esa forma, como al clon le falta, es un clon porque no tiene alma. En el momento que tiene alma ya es una persona o un animal. De la misma manera, no será un clon porque no tiene alma. Entonces esos perritos de los que tú hablaste,
Si son llamados clones es porque solamente tienen la chispa de la multiplicación y la vida sin la esencia, lo que es el alma. Cuando ya tienen el alma, entonces es cuando dejan de ser un clon. El cuerpo es un clon si no tiene el alma. A eso es lo mismo que sucede en las constelaciones galácticas o los planetas que lo determinan clones y se utilizan de muchas maneras afuera, como aquí en la Tierra. En la Tierra son creados clones para muchas cosas que por eso les permiten matarlos, dañarlos o hacer lo que sea, porque se consideran seres que no tienen alma, simplemente tienen el ADN y la chispa de la vida que está en el ADN que le genera que pueda crear. Por eso hay que de la oveja, como te decía yo, de la oveja Dolly, que dicen eso, una modificación en los telómeros, que es donde se conserva la vida, o donde el alma es donde podríamos decir la chispa del alma está para multiplicarse. Entonces, al alterar eso, le impiden la existencia. Lo que tienen los perros es que no les alteraron eso. Entonces, no era un fallo, sino era a un propósito. Para ese tiempo, ahora en el 2000 hacia adelante, se permite hablar de eso y se hablan de animales. Pero en la realidad, lo que se está haciendo es en humanos. En animales no se hace. Es muy, muy extraño. Lo que importa es en el ser humano. Está la modificación del ADN en otros animales que más bien son híbridos. Pero el ADN como tal, para la creación de clones, pues es considerado eso, tomar el ADN, crear un cuerpo, pero con la chispa del alma que le permita que esté vivo, pero sin que tenga la esencia del alma. Y hay muchas agendas, el por qué se crea esos seres o para qué los crearon. Ahí por eso te decía que había mucha información en lo que es los humanos, porque todos tienen una agenda diferente, todos tienen un porqué diferente, y son experimentos humanos científicos que generan, pero también los utilizan con agendas, algunos destructivas y algunos de experimentación, algunos para extracción de órganos. Pues es una gama de cosas que se utiliza esto, pero en sí, el clon está formado, creado para con un fin, y por eso se llama clon. Y siempre que le den el atributo a un ser clon, quiere decir sin alma, es solamente un forro que tiene vida, pero que no tiene alma. Ok, a ver, ¿estos clones tienen algún tipo de conexión con la parte original, digamos, que sí contiene esta esencia? ¿Hay como que algún lazo energético ahí que une las conciencias de ambas, los sentimientos? No sé, ¿qué podría ser esta conexión que los une? Tiene una conexión a 20% del original y el 80% de su persona. Tiene una conexión, sí, con sentimientos, recuerdos y pensamientos de la otra persona, del origen. Tiene ese 20%. ¿Y esa conexión qué vincula en esa conexión? ¿Qué se puede intercambiar de información entre ambas partes? Cuando el ser tiene ese, ¿cómo se dice? Ese 20%, que lo que le hagan a este cuerpo, a un cuerpo clon, la otra va a tener ciertas reacciones físicas, enfermedades, problemas del cuerpo mismo, porque hay una conexión vibratoria en el ADN, en el otro cuerpo, que está afectando al cuerpo original. Y el cuerpo original puede afectar también al cuerpo que está acá, que está teniendo una cierta experiencia suya, diferente. Entonces, Ajá. cuando estas personas no desarrollan, no crean su propia alma de vida y de experiencia, entonces son utilizadas para matar los experimentos. Pero ese Ok. 20% va a hacer daño en esos experimentos a la otra persona. Ese vínculo 20% va a causar problemas al cuerpo original o beneficios de repente. Ok, a ver, esto me decís 20%. Hace un rato dijiste por ahí un porcentaje mucho más ínfimo que se traspasa del alma de esa persona. No sé si es otra analogía que me hiciste, digamos. O sea, una era del alma y otra era como un 20% de conexión, algo así. Sí, No, eso como que no me quedó claro. el 1% es para darle vida al cuerpo y formarlo. El 20% es la conexión que se genera en el cuerpo. En el momento que está formado el cerebro y todos los órganos están en fusión, se genera una conexión del 20% de los pensamientos y de los sentimientos y de las experiencias. Solo de eso. Es un recuerdo de pensamientos y de experiencias. Recuerda pensamientos, experiencias, eventos, cosas que ha vivido el original. Pero el 1% es el alma,
haz de cuenta que el 1% vendría siendo la chispa que da la vida, la conexión, como cuando se une el óvulo con el esperma. Sí, es la chispa de la vida, el 1%, el 0,0001% que permite formar músculos, órganos, que le da la figura corporal idéntica al otro ser. Pero hay una conexión del 20% en recuerdos, pensamientos, experiencias del otro ser. Pero ese ser no tiene el 80%, es considerado, su totalidad es considerado que aunque tenga recuerdos, experiencias, no son suyas, sino del otro. Ese vínculo que tiene del otro, entonces es considerado porque solamente tiene el 0,001% del alma. Pero en recuerdos y en pensamientos es el 80%, digo el 20%, el 80% está vacío de nada. O sea, es solo el funcionamiento y el recuerdo de ese 20%. Y esos son trabajados, esas personas son trabajadas. Bueno, todas son trabajadas. ¿Trabajadas en qué sentido? Les incrustan pensamientos, experiencias diferentes a la otra persona y lo llenan de información y son trabajados, o sea, son programados para poder trabajar según los planes. O influenciar de manera indirecta a la otra persona original, ¿no? También de la misma manera, sí, depende del plan o de lo que ellos quieran hacer. Claro, a ver, estas clonaciones humanas que decís vos que lo hacen a gran escala hace muchos años, ¿se dan con autorización de las personas, digamos? O sea, ¿hay una búsqueda de un individuo humano que lo clonen o son experimentos que hacen sin permisos de otras personas y obteniendo muestras de sus ADNs? Sí, hay mucho que lo hacen sin permiso y hay otros que trabajan dentro del mismo gobierno que sí les piden permiso o que ellos mismos son voluntarios para que suceda. Pero la mayoría de ellos son gente que no han pedido permiso. Una de las cosas que donde toman mucho ADN es donde dan donaciones de sangre. O cada vez que caen en un hospital y toman muestras de su piel o cualquier cosa, de ahí toman también el ADN. Después también en lo que son muestras de semen también, puede ser, ¿no? También hay muestras. Todo lo que es recolectivo de la población, de ahí hay mucho. Sobre todo hay China y Australia y Estados Unidos, pero el mayor es China, donde hay más, donde se dio el permiso para hacerlo a gran escala, pues oculto, porque hay también ciudades ocultas en Estados Unidos como en Australia y en China. Y también otras que son vistas, pues que son obvias. Hablando de eso, vi una investigación que mencionaba acerca de ciudades completas, fantasmas, que se construyeron en los años 80 para poblarla después con gente que apareció de un día del otro ahí y sin ninguna historia, todos de la misma edad, entre 20 y 25 años, sin un pasado, se veían todos de la misma estatura, con los mismos dientes, como que fueron sacados de un laboratorio, parece, según lo que cuentan, gente que vive en esas ciudades. Por ejemplo, se cuenta de una ciudad, Shenzhen, o Shenzhen, algo así, Shenzhen era, ahora sí. Y lo que pasaba en esta ciudad es que en los años 80 presentaba una cantidad de habitantes de 35.000 personas. En los años 2000, pasando 20 años nada más, ascendió a 7 millones de personas. Dice que se veían autobuses que llegaban con cientos de chinos, digamos, como estos que te mencioné, como que sacados del laboratorio. ¿Qué me puedes decir de este relato de esta ciudad de estos años, de los 80? ¿Era realmente una ciudad que fue habitada con toda gente clones, utilizados para diversas agendas, o qué era? Fíjate qué impresionante es esto, ¿sí? El principio, cuando empiezan en China y en Estados Unidos a crear estos clones, fue en 1960. Para 1980, estos jóvenes ya estaban listos para salir a la Tierra, afuera, y ser mostrados, pues, no como unos clones, sino pues como personas comunes, ¿no? Que no salen de ahí. Esos seres estuvieron guardados bajo ciudades subterráneas, y son programados, tienen programación mental, tienen todos una programación mental y ellos viven creyendo lo que son.
lo que se les ha dicho que son. Entonces son programados mentalmente, y se les llaman no activados. En el momento que salen ya son clones activados. Ahora ya son clones que tienen que interactuar con las demás personas. El experimento que se quería comprobar ahí fue que el clon puede generar su propia alma al estar al contacto con otros humanos que tienen alma. Ese era el plan, la agenda que tenían ellos ahí. En el momento que ellos pueden generar esto de crear el alma, estaban tratando de averiguar si era posible transmitir el alma de una persona a otra persona, o a un clon. Cuando una persona va a fallecer, tomar el alma y clonarla a la otra persona, al clon pues que está creado como un avatar. Ajá. Como que sea que un wall-in en un cuerpo ya crecido, no algo que está en gestación, digamos. Ajá. Correcto, era crear, tenerlos creados jóvenes o después de 20 años y tenerlos guardados para el momento de sacarlo y ver si podían generar el alma en conjunto con los otros humanos. Y sí, lo que se generó ahí fue una revelación de una realidad que sí se puede generar. El clon deja de ser clon en el momento que genera su propia alma, y la manera de generar su propia alma es, porque tiene la glándula pineal, es la observación y el acercamiento con seres con alma, y genera que su glándula pineal se abra, y con el porcentaje que tienen de la vida y de los recuerdos generan una alma personal unida a la otra, pero se genera un ser con su propia experiencia, pero aún sigue unido a la primera, pero genera una mezcla de alma creada universal para él y unida al alma de la otra persona. Es como esto. Ay. ¿No es como un egregor que se forma de la autopercepción de uno mismo? ¿Algo así? Sí, así es, así. Es como un egregor que se genera. Sí, perfecta definición, sí. Perfecto, así como lo has dicho, exactamente. Ok, ¿y eso también replica vórtices energéticos como los chakras? Correcto, sí, lo replica, correcto. Lo genera, lo desarrolla y se empiezan a tener sentimientos y empiezan a tener emociones reales, como seres humanos reales. Y que hay otros obviamente creados que no tengan eso. Ok, por ejemplo, en el capítulo anterior vimos los seres sin alma. Vimos que estos eran creados por entidades que le daban como ciertas características frecuenciales de ellos, o sea, su energía, para que no pueda ser ocupado por otros, primeramente, para ocupar ellos ese cuerpo, y como que no tenían estos rasgos de poder generar estos vórtices energéticos. Estos me decís que sí, o sea que ya hay una condición diferente entre esos seres sin alma y estos clones, que se podría diferenciarlo. Sí, los clones que eran generados por esos otros seres para que no fueran, para que solamente ellos pudieran entrar, ya tienen un trabajo diferente a estos. Estos tienen solamente la creación, obviamente científica humana, para poder tener el desarrollar que uno de los proyectos que tienen a futuro, que ya lo tienen, ya está hecho, ya lo pueden hacer ahora mismo, es sacar o tomar el alma en un material cristal energético, no sé cómo llamarlo, pero es una energía cristalina, fotónica como energía, que se puede transmitir a un clon, y entonces ese clon ya toma toda la mente de la otra persona y no se considera un clon, sino una persona ya en sí misma. Pero es la persona misma. Toma de la otra persona, no haces referencia a la persona original que se la clonó, sino que de un random cualquiera que decida tomar su alma, ¿no? Sí, pero en este caso, el experimento que ellos querían hacer en la China, por esos niños que sacaron o esas personas que llevaron ahí, el objetivo era ver si podían generar ellos esos vórtices energéticos o generar su propia experiencia de vida que se generó al tener contacto con otros humanos a través de la visión. Se despertó el ojo tercero y generó que se generara una absorción egregoriana, como tú lo mencionas, y se crearon los vórtices energéticos. Ese era un experimento para que su próximo experimento era que una persona que va a morir, que a tomar su información y meterla a otro ser, un clon, que no son activos. Entonces eso era un experimento para lograr uno a futuro que ya está al día de hoy. Ok. ¿Y qué otras agendas hay con los clones? Aparte de esta. ¿Qué otra agenda vigente? Sí, hay agendas donde hay personas que, o esos clones que como son considerados no humanos por la falta de esa alma, hacen que todos sus órganos funcionen, pero no están activados, sino solamente como acostados
y le sacan los órganos y hacen transferencias, que obviamente pues, no necesitarían acceso por las impresoras 3D, pero a ellos les interesa más el clon, porque pueden experimentar con él de muchas maneras. Eso, Esa eso es había una visto, de eso ellas. había visto que lo que se buscaba clonar a futuro eran los órganos, que de hecho la mejor manera era creando humanos y sacándolos de ahí mismo. Ajá. Pero sí, 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 me hace mucho sentido. Y se Porque, ve otra donde les dejan ese 1%, o sea, ese 1% almático, que es la que da vida. Ese 20% de recuerdos, ellos generan una manipulación mental. O sea, ellos incrustan pensamientos al cerebro, el cual les da capacidades físicas, y también no se generan los vórtices energéticos en ellos, que son los que son utilizados como para hacer matanzas o influenciar, porque si tuvieran sentimientos no lo pudieran hacer. Entonces lo que hacen ellos es que quede bloqueado ese 20% de recuerdos y que se genere en una información que ellos quieren, ya sea militar, ya sea que hablen no sé cuántos idiomas, ya sea que tengan una fuerza muy descomunal, o de dos, tres hombres en un hombre, y utilizar esos clones como influencia, sin sentimientos, sin esos vórtices energéticos. Entonces hay un bloqueo dentro de esa glándula y de esos pensamientos, para que no pueda ser creando o crear su propia experiencia de sí mismo, sino que influyen, meten la información para ya sea crear confusión, ya sea para ser un líder que trae problemas, o crear muchos caos, pero ellos son los causantes de. O sea, esos clones es otra que es creado para eso. ok, se dice que, por ejemplo, Biden estuvo clonado, que fue desvivido en el año 2020 y que en su lugar pusieron un clon, incluso decían que también puede ser un robot. De hecho, muchos Ujú. movimientos que hace por ahí se los ve muy robóticos, digamos. Sí, Pero esta denuncia también fue retuiteada, digamos, por Trump en un momento. Eh, Así que nada, se puede decir que puede ser real. Hay fotos donde se lo muestra a él, que tiene, por ejemplo, ciertos rasgos en la cara que son diferentes a cómo era antes. Por ejemplo, las orejas son totalmente diferentes y otros rasgos que marcan, ¿no? No sé si sea realmente un clon o un robot o lo que sea con lo que lo han sustituido. ¿Qué puedes percibir de eso, de este político? sí, hubo una clonación así como la oveja Dolly, Ujú. ¿sí? Donde hubo una manipulación de los telómeros. Y eso generó en él esas disfunciones o diferencias orgánicas creadas, que no fue a la perfección, y los movimientos fueron también notables, como torpes, que se podía ver como robótico, pero no era un robot como tal, sino era un clon muy manipulado, que quisieron crear uno a la misma edad, con el mismo funcionamiento, pero hubo una falla en los telómeros nuevamente, no porque estuviera viejo su ADN, sino porque al momento de alterar los telómeros generaron ese problema también en él. Pero sí es un clon, Ok, vos sabés no que es un robot. vi justamente una película de eso, de clones que se podían clonar, digamos, a una misma edad de la que estaba la Sí, persona anteriormente. Esta película consistía en que se le muere la familia a una persona que trabaja en una empresa de clonación y que también tenía la capacidad de poner todos los recuerdos, almacenarlos como que en una base de datos y después con el material genético volver a crear, a replicarlos, digamos, pero a la misma edad en la que estaban y después todos sus recuerdos son como nuevamente implantados. ujú, ¿Existe esta tecnología hoy en día de clonar a una persona a una misma edad o siempre tiene que ser así sí, de, no, de bebés? no, y eso ya es viejo, o sea, ya no se hace. O sea, no como prueba, ya se. Puedes hacer la clonación como bebés, pero no es el objetivo, es son clones no activos. Quiere decir que tú puedes crear un clon a la edad de cualquier persona que decidas hacerlo. A la edad de cuando tiene 5, a la edad de cuando tiene 15, 20, 50, 70, lo que sea, se puede clonar a esa misma edad. A la misma edad se puede clonar, o sea, crear un clon a la misma edad que la persona desee, como si a mis 20 años pueden clonarlo a esos 20 años. Y mientras no están activos, o los no activos, así se llama,
clones no activos, pues mantienen esa edad siempre, hasta que son imbuidos su información. Sí existe esa tecnología y se ha estado haciendo ya desde hace 20 años, desde el año 2005. Ok, ¿y qué diferencia hay entre si el clon se lo hace de adulto o de niño, digamos? No, no hay ninguna diferencia, solamente es la forma estética que tiene de desarrollo de los órganos. Pero es la misma, porque queda el mismo sentido de los... El punto es los telómeros, que están tratando de que el ser humano viva 500 años sin enfermedad en un futuro, que todavía no logran eso, pero por eso están creando seres que ahora pueden hacerlo de la misma edad que decían, que de 20, de 15, de 30, de 40 o 50 años, pero que tengan la capacidad de vivir hasta 500 años. Ese es el trabajo que están haciendo y las experimentaciones que están realizando en muchos clones que hoy en día están en bases subterráneas. Ok, bien. A ver, después, en relación a lo que son lo que vemos en sesiones, este tipo de clonación que hacen distintos tipos de seres con distintos tipos de agendas también, ¿qué puedes ver de estas diferentes clonaciones que van haciendo estos seres interferentes? Los seres interferentes mayormente quieren la clonación de los humanos para el trabajo y la energía. Cuando ellos los clonan, los ponen a hacer algo en otras dimensiones, en otros planetas, y toman la energía de ellos, que son capaces de que mientras está el clone en la Tierra, que es donde la fuente, vamos a decirlo así, es la fuente donde sale la chispa de esa alma, digámoslo así, se la llevan, clonan y lo ponen a trabajar, y entonces hacen que se desarrolle su capacidad vórtice energética, donde ellos pueden desarrollar sentimientos, si es que ellos le permiten que lo hagan también allá. El objetivo es sacar y drenar la energía de todos los clones. Los utilizan para trabajar en otras dimensiones. Lo mismo también que los utilizan para generar híbridos con ellos mismos. Entonces está la agenda de hacerlos trabajar, como la agenda de hacer híbridos con ellos mismos, y obviamente uno de los objetivos de generar hibridación es estar en medio de los humanos y habitar en medio de ellos, de la humanidad, y influenciar también a la humanidad, o simplemente tomar información y también generar problemas o turbulencias que generen circunstancias dramáticas o problemáticas o catástrofes o estresantes. Puede ser que sea una persona que sea influyente en radio o televisión o cantante, que los pongan ahí para mandar cierta vibración y así cautivar energía de los demás. Entonces tienen sus agendas los extraterrestres, todo es de ellos en base a energía. En los humanos, obviamente, en vivir más, pero sobre toda la cosa, o sea, el objetivo de ellos es sobre todo el dinero, la economía. Y obviamente, pues, el desarrollo, porque estas son que unos le llaman el deep state, o el estado profundo, pero que eso es más, no es tanto así, ellos no se consideran así, sino más bien son las corporaciones que manejan el mundo, que son las que están creando esto para sacar dinero en un futuro y que también utilizan esto para ser líderes, porque también son los que ponen y quitaron líderes en el mundo. Entonces la agenda fuera del extraterrestre, toda está basada en generar energía. También lo utilizan ellos como tipo de hibridación para poder interactuar con la humanidad y también con otros planetas en otros mundos que son necesarios, el alma multidimensional del humano. Ok, supongamos un proceso de hibridación de una persona que estén interfiriendo y que lo quieran replicar acá en este mismo espacio-tiempo, digamos. ¿Cómo sería ese proceso? Ellos hibridarse con el humano. No, no, no. Hibridación todavía no. Ese punto lo vamos a hablar también porque mucho de este tipo de clonaciones van más enfocadas a la hibridación, pero el clonaje, digamos, de una persona que quieren clonar Ok, porque tiene ciertas características físicas o frecuenciales o claro. lo que sea. Hemos ya tenido bastantes sesiones donde el cliente tenía ciertas características, por ejemplo, en su sangre, que era óptima para ciertos planes de estos seres y decidían clonarlos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es el proceso de clonación para replicar este humano, digamos, en otro humano, pero en este espacio-tiempo, no en otra dimensión ni en otro espacio? Regularmente cuando sucede
tomado del ADN para clonar. Ellos toman su ADN de la persona, ya sea que sea abducido, tomado y literalmente sacarle, ya sea saliva, pelo, lo que sea, um, y llevarlo. Incluso parte de la piel, que hay un rasguño y en las uñas llevan algo de su ADN también. Con eso, o lo hacen en la noche mientras están dormidos, o los hacen eso que se dicen que se sube, ellos sienten que se sube el muerto, pero le están tomando también parte de su ADN en algunos casos y se lo llevan ese Ujú. ADN. Cuando ellos lo tienen, obviamente trabajan para crear un ser como él, y en el momento que es creado a la misma edad de él, porque lo toman, no lo hacen como un bebecito, sino al mismo tiempo que están interactuando con esa persona, en el primer momento en el que toman su ADN, en el siguiente momento, para nosotros puede decirse que pasa un día, para ellos no es nada. En ese momento ya lo que puede durar para ellos sería un minuto y ya tienen un clon de esa persona. Meten el ADN, es como un tubo grande del tamaño de un ser humano, el ADN, y hay otro líquido que está a un lado, que está conectado con como un alambre electrónico que toca a otro líquido. En el momento que el ADN está dentro de ese líquido flotando, se está creando del otro lado también ese mismo ADN, y se crea el ADN, se van creando las cadenitas, y después se forma una célula y después otra célula, hasta que generan los órganos, músculos, y crea un ser. Continúa igual, no tiene ninguna mutación, pero el original, pero el que se está creando se va formando como el tiempo del cual fue extraído el ADN. ¿Podrían crear un niño? Sí, pero la máquina que está ahí creando, o la tecnología que está ahí, está creando un ser del tiempo en el momento que fue tomado. Y entonces se crea toda esa persona en ese líquido, porque es el líquido el que causa la resonancia vibratoria, porque el ADN empieza a vibrar dentro de ese líquido, y la vibración de ese líquido pasa por ese tubo energético que toca el otro líquido energético, y ese líquido que tiene todas las proteínas y aminoácidos que tiene el ADN empieza a formarse el individuo con esa información, y todo lo que el líquido que está ahí se toma lo que necesita para procrear o para desarrollar toda la información que tiene el ADN, y empieza a formarse ese otro ser. Ahí en el otro, como un tanque o como un tubo de ensayo grande, de ensayo donde cabe un ser humano completo, entero, total. Termina la creación de ese ser, lo desconectan y lo acuestan, y entonces lo tocan a su cuerpo con como si fueran unos, algo que le ponen en el hospital, como unos chupones en el cuerpo, Sensores pero el electrocardiograma. electromagnéticos. Sí. Sí, pero estos no tienen esos chupones, solamente son como unas agujitas que se incrustan en todo el cuerpo y tocan todo el sistema nervioso que se desarrolló, y una entra aquí en la cabeza y le transmiten la información que ellos quieren que vaya a hacer. Cuando termina el proceso es desconectado y se levanta, él los mira, no los ve como extraños, es lo primero que ve, no reconoce que sea algo malo. Por lo contrario, ya le dieron la información, que son sus jefes, que tienen que trabajar para ellos, lo que tiene que hacer. Todo lo que ellos le han dado de información es lo que va a hacer, ya sea que lo manden a un planeta cualquiera, ellos deciden cuál planeta va a ser y lo ponen ahí a trabajar para ellos. Va a ser un espía, o va a ser parte de la población, o ya lleva parte de ellos mismos, de su fuerza, o una mezcla de información, y lo llevan a trabajar para ellos, o ya le pusieron también traumas mentales, que le pasó esto, que le pasó lo otro, y van y lo colocan en el lugar que ellos quieren que funcione. Y así se crea ese nuevo clon, que para ellos no es un clon, porque ya en el momento que lo ponen a trabajar ya es parte de ellos, para esos seres. Ok, a ver. Aunque A ver, si se ujú, lo crea en otro espacio, digamos, que no haya necesariamente humanos, eh, se estaría creando también un ser, pero con las características del ADN de ese humano, pero en otra raza, ¿cierto? cierto, sí, en otra razón, por supuesto. Ok, o sea, lo que se estarían clonando ahí no sería a la persona, sino que se estarían clonando capacidades o aptitudes de esa persona, ¿no? Sí, actitudes, forma energética, información que tiene la persona para crear órganos, pero no se crea una persona como ellos.
Ok, como el eso se humano. podría considerar en parte un híbrido También sí, semiclonado, digamos, ¿no? sí, Porque sí, sí, también puede tiene ser un híbrido características. Ok, de pues, los dos. por ejemplo, el otro día tuvimos una sesión para un señor que salió en la sesión que era un clon de un aviar, ¿no? Bueno, Ujú. esta característica se presenta ahí, o sea, se clona una persona, un ser que es de otra raza en un ser humano, pero lo que se clona en realidad son ciertas características que tiene este ser aviar y se quiere replicarlas, ¿no? Así que Sí, en ese correcto, caso se lo podría considerar más como una hibridación, digamos, con aspectos clonados. correcto, Ok, sí, correcto. las hibridaciones tienen también implicancia en experimentos terrestres, digamos, de humanos en humanos, o solo lo percibís a nivel etérico que se da esto. Ah, en humanos sí, también, también hay humanos en humanos, pero el humano es considerado también un híbrido porque tiene el ADN hibridado con 12 razas también ya desde el principio. Ah, o sea que ya somos, en parte ya somos híbridos del inicio, digamos. Bueno, pero esto Sí, se sigue trabajando en hibridaciones, digamos, en agendas secretas para algún tipo de caso en particular, sí, no sé, como para crear super sí, soldados o cosas así. sí, sí, sí. Toman genes de otras razas también, incluso de los extraterrestres que se han estado aquí en la Tierra o que están en la Tierra y generan una mezcla también de la línea extraterrestre con la humana para generar un híbrido de los dos, generar un nuevo ser, de la mezcla de sus dos, humanos y extraterrestres de los dos la toman para generar una nueva. Ok, Entonces aquí en la Tierra está haciéndose eso. y qué resultados se Como, obtuvieron al respecto de eso? como, sí, como lo mencionas, mayormente es ah, para generar soldados especiales diferentes, fuertes, inteligentes, ágiles. am, Más bien es acrecentar las habilidades humanas. Mezclan su ADN para tener más fortaleza en el cuerpo físico. Ok. Los clones también se hacen dentro de las razas extraterrestres. Y cuando llegan a la Tierra, muchos de los que llegan a la Tierra no son los originales, sino son los clones, los que llegan acá. Muchos de ellos son clones, no son originales, no Ok, son de ellos mismos. ok, de hecho se ve también muchos seres híbridos que aparecen en sesión, como Ajá. que buscando combinar ciertas características de diferentes seres, ¿no? Sí, también hay muchos que se generan entre ellos. Obviamente todo lo que nosotros hacemos acá en la Tierra o lo que muchos hacen aquí en la Tierra es lo que han aprendido de ellos a hacer o se replica lo que ya se ha hecho anteriormente en otro lado y lo hacen acá. O sea, lo saben porque lo aprenden de esas mismas razas y luego lo quieren hacer aquí en la Tierra. Entonces, lo mismo que ha sucedido en la antigüedad por muchos años atrás en otras razas extraterrestres, se está planeando y se ha hecho aquí en la Tierra y se continúa trabajando igual. Ok, en los casos en los que encontramos en las sesiones que se utiliza material genético del cliente para generar híbridos o clones, ¿cuál sería el procedimiento adecuado para cortar con esa conexión energética y que se mantenga vigente? No sé si después del trabajo energético esta conexión se puede restablecer de algún modo. No sé, me gustaría que profundices sobre eso que puedes percibir. Cuando se cortan los vínculos, el 20%, digamos, cuando es un clon, se rompe, hay un rompimiento. En el momento que se desea romper con los vínculos, esa unión de información se rompe, el otro ser queda con un recuerdo como un recuerdo de cuando nosotros decimos déjà vu, Ajá. algo así, que él puede tener algún recuerdo que sea yo como que vivió esto o que experimenté algo semejante, o la mente asocia un evento con algo que se vivió anteriormente, pero hay un rompimiento total, hay un rompimiento y este ser queda siendo la otra entidad o queda, por decirlo así, si es un clon, pierde el sentido total de la unión con la otra persona. Quiere decir que no va a haber una afectación de un lado ni del otro. Ya se queda solamente dentro de él esa parte de vida, continúa con vida, pero y el recuerdo solamente es vago ya no es tan real ni tan afecta como que afecte para bien o para mal. Ya es algo que pienso algo y se va el pensamiento,
no tiene raíz porque ya no tiene la conexión la que le va a dar la fuerza. Entonces se genera ya como un ser individual desprendido de la origen. No hay esa conexión más. Entonces ese ser ya solamente tiene su propia vida sin conexión con él. Quiere decir que su generación energética del otro también va a bajar y va a menguar y quizás muera pronto. Y cuando es una hibridación, cuando lo toman para hacer una hibridación, ahí ya está mezclada las dos entidades del humano y del otro ser, y es cortado. En ese momento queda también solo la imagen de lo que es el otro ser. No hay una conexión directa, ya hay una interrupción y el otro ser solamente queda con una fuerza. Es como si le cortaran su vitalidad, o sus atributos más que le habían puesto se le desvanecen, se quitan y queda como si fuera la entidad otra. O sea, como si le pones una armadura y se la quitas, ya no queda, ya no tiene nada, ya está él solo. Ok, Entonces, o sea, hacer el corte desde la sesión, haciendo el digamos. corte, sí, Se la hace el sesión. corte de esa cadena energética. Se desaparece automáticamente toda esa información asociada a vos en esa réplica, digamos, o en Sí, ese sí, no, sí, en híbrido. esa réplica Ok. queda, ya sea réplica, ya sea híbrido, queda desasociado totalmente, totalmente queda bloqueado, anulado, no hay nada, solamente se queda, si es un clon, pues queda el ser, pero no va a durar mucho, puede morir fácil o muy rápido. Y el otro queda como la otra entidad, ese sí va a seguir viviendo, pero queda sin la armadura, queda sin las cosas de la persona que fue tomado su ADN. Entonces, al cortarlo energéticamente, se anula totalmente toda conexión y toda la fuerza que tomaban de la persona original o de la fuente original, se anula y el otro queda con solo la parte del otro lado, y el otro, que es el clon, morirá en un tiempo muy corto. Ok, los clones y los híbridos que son gestionados por estas entidades, digamos, que interfieren en la persona, de alguna manera tienen como ciertos permisos sobre estos seres como para abducirlos cuando quieran, interferirlos cuando quieran, digamos como que no hay una voluntad ahí de una parte energética, una conciencia que los esté protegiendo de cualquier amenaza externa, digamos. No, solamente los clones que tienen contacto con humanos son los que pueden tener esa protección. Pero um, cuando el clon no tiene una información ya programada que le hayan incrustado como para bloquearle su glándula, ¿sí? Que no le metieron información para que fuera un asesinato en serie, un asesino en serio, pues, o que fue un líder que mate a miles de personas y no sienta empatía por ellos. Esos seres no pueden totalmente nada, está totalmente nulo, eso no hay nada que hacer. Pero los clones que tienen contacto con los humanos son los que pueden desarrollar su vida personal o pueden generar bots energéticos, y tener la experiencia y reconocer que son un clon, pero tienen su propia vida ya o que fueron un clon. En el momento que tienen sus vórtices energéticos desarrollados, ya desarrollan sus propios sentimientos, su propia experiencia, y en ese momento dejan de ser clones. Ahí es donde pueden protegerse, ahí es donde tienen conciencia, ahí es donde pueden separarse de controles mentales y de todo eso, porque se generó un alma dentro de ellos a través del contacto con el humano que despierta el glándula y entonces o el tercer ojo y genera que en él se fusione el alma de él mismo con el sentido de la fuente, ¿sí? Es como el ser humano es una fuente igual de vida, de transmisión de chispa igual. Ok. Entonces ahí se genera eso, ahí se pueden proteger, pero los otros no pueden tener. Si un clon está en otra dimensión, en otro planeta o en otro lugar, o un híbrido que está conectado con aquí, con la Tierra, con una persona de aquí, a ellos los pueden interferir y no hay problema, les quitan, los ponen, los toman, los llevan, no hay problema. Pero cuando hay una conexión con el humano y él desarrolla esa capacidad álmica, ya no pueden, ya él puede tomar la autoridad y de defenderse, de librarse, ya sea de aún de los mismos humanos, como también de los extraterrestres, si es que lo tuvieran, o de unas entidades interferentes que lo tuvieran controlado o que quisieran controlarlo, él tuviera la capacidad de poderse librar de todo eso. Ok.
A ver, respecto a estos clones que no tienen emociones, te ibas a hacer esta pregunta también para lo que era los seres sin alma, pero me olvidé y me parece interesante. Es, por ejemplo, ¿no? Los seres sin almas que no tienen emociones y demás. Pero también se sabe que las emociones producen cierta química en el cuerpo. La segregación de hormonas, de dopamina, serotonina, de oxitocina, de todas esas hormonas que te producen ciertos estados mentales que te influyen también en tu accionar, digamos. Ujú. Eh, Estos seres que no tienen emociones, pero sí replican las emociones de otro, pueden inducir a generar toda esta química del cuerpo a través de estas emociones fingidas que presentan. Lo que pasa es que sí, hay una programación en su cerebro que en el momento que tienen que activarse programadamente para generar la combustión química, que son necesarias para ya sea sentir hambre, digo, dormir y cosas así, soltar dopamina y todo eso. Sí se desarrolla en el cerebro, pero es porque está programable, está programado. Ujú. No es como que lo sienta, lo viva, lo experimente, no lo puede experimentar ni vivir, sino está programado a cierto momento, a cierto instante, se detona por medio de una información que ellos toman, pero es ya con un chip, con una, ¿cómo se llama esto? Con un ah, plasma de am, cuando le meten algo al cuerpo. Ajá. Una, ¿Cómo se llama eso? una inyección, algo así. No, no. Cuando le ponen algo en el cuerpo para que interfiera con el campo energético de las personas, Implante, un pensamientos, así. implante. Un implante, sí, correcto, Ah, perdón. ok. El implante. Tienen implantes en el cerebro que les permiten que hagan esto cuando son clones, Ok. sí. Y Estimulan, eso, digamos, electrónica o sí, electromagnéticamente electrónica, sí, correcto, el cuerpo, digamos, para que genere estos correcto, estímulos. correcto, así es. Que en Y se definitiva genera es lo eso. mismo que hace la biología del cuerpo al estar sometido a una emoción, ¿no? Genera Correcto, estos impulsos, digamos. sí, exacto, correcto. Ok. Y entonces, por medio de eso. Ok, ¿qué porcentaje percibís que hay de estos clones? Tanto de los humanos como lo de los mismos creados por estos seres interferentes. En la Tierra, Sí. clones hay el 20% en la Tierra, la población mundial. Y la mayoría están en lugares donde está sobrepoblado, ciudades muy pobladas, Ok. como explosiones en los países de Asia, como específicamente India, China, en algunos países donde no había nada de población y se considera como, vamos a decirle, el 70% de su población es normal y el 20% clon, Australia. ¿Sí? Claro. De hecho, en China, por ejemplo, se pone en duda la sobrepoblación de los últimos siglos, digamos, que hubo, que como que no tiene explicación, digamos, más teniendo en cuenta que China tuvo un montón de tiempo esta prohibición de tener un solo hijo, ¿no? Así que no cerraban los números con esa superpoblación. ¿Cuál es el objetivo de tener tantos clones? ¿Para qué los usan de manera masiva? ¿Los mandan a toda la guerra los clones o qué hacen con los clones? No, las ciudades donde hay más clones o donde se pusieron son las ciudades donde van a experimentar más desastres. Ajá. Es como que ahí es donde van a detonar una bomba, es donde van a presentar las cosas más desastrosas, catastróficas, y donde se va a ver cómo el reacción de la gente, por decirlo así, donde detonan la enfermedad o la supuesta enfermedad del última pandemia, ¿no? Donde empieza, ¡pum!, ahí, en China, Ajá. la COVID, vamos a decirlo así, O sea, ¿sí? en Beijing fue, digamos, también un centro, un epicentro, digamos, donde había mucha gente clonada, entonces. Sí, demasiada gente clonada. Entonces la reacción es donde se quiere ver la reacción, ahí es donde va a haber más impacto, donde ellos consideran que, bueno, tiene que haber tanta población, pues vamos a hacer el experimento donde qué es lo que tiene que pasar, cómo es que ver, cómo van a reaccionar. Entonces las ciudades donde hay una sobrepoblación, como también un lugar donde experimentales en la India, donde posiblemente incluso tenían una atenta de probar con una bomba atómica
cómo sería la reacción de acá, en otros lados del mismo lugar y alrededor del planeta donde están las otras colonias clónicas y lo que es la humanidad. ¿Cuál es la diferencia de la reacción y quiénes sobreviven mejor después del contacto humano entre los clones? ¿Cuál es la raza que va a poder sobrevivir, ¿no? Después de eso. O es una manera de hacer clones abiertamente que están vistos, o más bien que están en la población humana, y otros que no son vistos precisamente para sacar los órganos internos, otros que son pues para los militares, ¿sí? Otros para crear hibridaciones, otros para experimentos de que tiene que llegar el humano a vivir 500 años y usando los clones, y otros para lo que es masivo. Y aquí te pongo algo como masivo de la reacción clónica. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que no lo veo yo, pero te lo voy a dar como un ejemplo. Vamos a poner una artista que viene siendo un clon, Lady Gaga, y que empieza a influenciar a las masas. Un cierto grupo de clones lo va a aceptar y otra población humana que es realmente humana, y va a ver la reacción del clon y la humanidad. ¿Cuál de los dos genera algo diferente entre ellos? Es una para ver el average, la reacción de tanta gente, digamos que 10 millones les gusta Lady Gaga clónica y otros 10 millones humanos, y ven en ese aglomeración numérica la reacción de los dos para ver quién se va a conectar, quién puede generar energía, quién puede ser más influenciado, cómo pueden reaccionar a cierta frecuencia vibratoria y cuáles son aptos para controlar, o qué es lo que se debe controlar más de la humanidad referente a los clones. Si los clones son con cierta frecuencia ya controlada, cómo controlar a la otra población según los clones. Entonces es por eso la mezcla, es monitorear la humanidad creada, la normal, con los clones para controlar la humanidad creada. Si estos clones que se generan unidos con la humanidad son transformados por el clon, por la humanidad, el alma de la humanidad, entonces también ya los toman como humanos y ya están fuera de lo que es clon. Entonces ahí se genera una separación de cuántos clones pueden ser afectados, cuáles son los mayores, cómo tienen que levantar la vibración o bajarla, o cómo generar ellos que influyan en lugar de ser influenciados. Entonces hay una investigación, pero tiene que estar dentro de la población, y por eso es que hay una avalancha de clones en la Tierra para más bien monitorear a la humanidad que genera esos vórtices energéticos, y la mente que genera el desarrollo químico, conexión con el alma por medio de la pineal. Entonces hay un plan muy maniático o perverso dentro de todo esto de los clones salidos a la Tierra. Y hay muchos, como te digo, los que le llaman los no activos, que también están ahí. Ok, y me imagino que también esta gran población de seres clonados sirve como para obedecer a ciertas agendas y mostrar sumisión ante ciertas imposiciones, ¿no? Que se dan, ¿no? Sí, y se genera una influencia Una influencia, claro. Sí, correcto. Y entonces se generan esos desequilibrios en la Tierra con los humanos, con los Claro, verdaderos humanos. claro, perfecto. A ver, había un tiempo, ya hace varios años atrás, que estaba muy de moda por las redes, hablar sobre el tema de viajeros en el tiempo y demás. Y compartían muchas fotos de famosos, de políticos o de actores, donde decían que eran o vampiros o viajeros en el tiempo o clones de ciertas personas, y mostraban una foto de alguien de la antigüedad, de ponerle 50 años atrás o más, 100, 200, y una foto actual de un actor, digamos, famoso. Y se mostraba como que eran muy similares, y se decía que esto, ¿no? O que eran viajeros en el tiempo o inmortales o lo que sea, ¿no? Puede ser que estos procesos de clonación de estas entidades hayan empezado a traer material genético de gentes de otros años atrás, y como que se va reciclando este ADN como para diferentes generaciones usarlas. Sí, definitivamente sí, eso es así. Es traído de generaciones pasadas a este tiempo. Es ¿cómo se dice? Se llama el banco del ADN. Es el banco del ADN clon en lo que es las entidades um, interferentes. Dentro de la humanidad no es posible eso, porque eso empezó apenas una detonación en el 60, pero desde los años 50, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya se había proyectos para comenzar con el ADN, donde Hitler ya tenía información acerca de estos clones que había recibido, incluso la Atlántida,
ya tenía ahí tenía am, un establecimiento militar en el cual ya había cierta información y todo el laboratorio preparado para poder empezar a hacer clones. No se logró porque no pudo, porque perdió, pero desde ese tiempo ya tenía la información. Y antes de eso, los seres extraterrestres, sobre todo los grises, trajeron la información y la trajeron junto con una raza que ellos le llamaban los grises blancos. Esos grises blancos no solamente eran clones, pero también eran hibridaciones de los grises pequeños y una mezcla con el seres de Orión, y después una mezcla humana que les permitió generar esos grises de altura de más de 1 metro de estatura, a llegar a 1,80, 1,75 de estatura, y ahora ellos mismos le llaman los grises blancos. Y estos grises Porque que tienen, a ver, los grises comunes tienen características de no presentar emociones ni de nada. Estos sí, estos grises sí, blancos, los grises blancos sí, ok, sí tienen emociones. ¿y cómo se los percibe? ¿Como interferentes también o tienen aspectos más, no sé, pacíficos, digamos? No, sí, son más pacíficos, pero también tienen sus agendas. No son como agresivos, pero también trabajan. Son seres que claman ahora conocimiento, sabiduría y también a crear cosas nuevas. Incluso ellos crean naves extraterrestres, obviamente. Ahora son los ingenieros, y digámoslo de esa forma, y venden naves o crean naves y no sé cómo llamar, intercambio de comercio La con mer- otras razas. claro, ujú. Ajá, y Mercadean, ellos digamos. sí, y porque hay una mezcla de sabiduría y de corporal por la forma tomaron de humana, o sea, del hibridación humana, que les permite la multidimensionalidad y la conexión con otras razas, y entonces tomando la experiencia y la de edad, o ¿cómo se puede decir? La longevidad de los seres de los de Orión, y lo que tienen ellos de tecnología fue una mezcla, primero clonando y después generando híbridos, y ahora le llaman los grises blancos. Entonces, de ahí ellos empiezan a tomar, esos grises blancos empiezan a tomar las cadenas de ADN de la humanidad, que también han sido compartidas aquí en la Tierra, y le llaman el banco de ADN aquí en la Tierra, un banco de ADN de la misma raza humana, que también puede ser intercambiada para ellos. Ok, bien. A ver, en la actualidad, ¿qué personajes relevantes, famosos, conocidos, influyentes, ubicados en posiciones de poder o de gran influencia, podés percibir que son clones? Recién mencionaste a Lady Gaga, otro, por ejemplo, que percibas que sea clon. Hubo muchos clones como influyentes. Ujú, Ah, Hay una americana que se dio cuenta, ella, Amy Whitehouse, ujú. y prefirió matarse, y vivió drogándose porque se dio cuenta, o le hicieron saber que era un híbrido clon o un clon híbrido. Justamente Una hace unos mezcla. días vi un video hecho con IA de eso, que decía que tanto ella como otros músicos famosos que murieron jóvenes, como Kurt Cobain Ujú, también, decían ujú. que eran clones. Sí, le llamaban los 27, algo así. El Club de los Los 27, 27. el, Dice los que a los 27. 27 años terminaban muriendo todos ellos, por X motivo. Sí, porque ella prefería anular la existencia, pero de todas maneras tenía una programación de anulación entre ellos. Entonces había una información clónica de deceso para la muerte en los clubes de los 27, sí. Ok, Y ok. De hecho, hay, sí, ujú, te escucho. hay una hibridación en Da Vinci. Ok, Da hibridación, Vinci tiene ¿entre qué? ¿Entre qué y qué? ¿Qué se hibridó? en humano y de los grises. Tenía una clonación en su cuerpo. Por eso tenía arte. Y también tenía
Mientras estaba haciendo una pintura, también estaba viendo la electricidad o haciendo esto o haciendo lo otro. Hacía muchas cosas, Ok, pero que tenía una hibridación en su cuerpo, de ok. información, cadena de ADN de híbrido de gris. De hecho, en las pinturas de él se pueden encontrar ciertos como que mensajes encriptados. A través de su arte, él trataba de transmitir o generar algún tipo de programación. Sí, él trataba de que la gente que viera, no era de que, o que la gente se dio cuenta, sino quería conectarse con los demás híbridos que había. Ellos iban a identificar eso por la vibración que generaba la pintura, pero no porque la gente se diera cuenta, sino para atraer a los híbridos, conectarse con él, para que él quería, él lo que quería hacer era generar una mesa de unión, como una reunión, y generar entre ellos como crear un nuevo estado, crear un nuevo pensamiento, una nueva forma de vivir. No lo logró, pero lo intentó, quería hacer eso. Por eso intentaba generar ciertos experimentos aquí y allá, o averiguar de esto, averiguar de la Tierra, averiguar de otras cosas. Pero él también fue un proyecto de los grises. Ok, no sé si estuvo metido en círculos masónicos, no lo averigüé bien, pero por ahí sí, no sé cómo lo ves, Da Vinci. No, el que quería estar reuniéndose con estos personajes para poder crear algo diferente. Se ve en medio de gente poderosa, sí, claro que sí, pero masón, no, pero sí información que él sabía, que transmitía y que recibía de ellos, y pues sí era como muy fuerte. Galileo Galilei también, o Newton, también, otro híbrido, sí, en los tiempos antiguos. En el presente, como te digo, los 27, Lady Gaga, que se puede ver como lo que es su clonación en su cuerpo por sus vórtices muy fracturados o sin, casi nulos, casi no se notan. Y Ok. más se ve como un avatar, ¿sí? Que, así. ¿Y estos seres están influenciados, estos clones, digamos, están influenciados por entidades? ¿Son fáciles de influenciar? Sí, 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 sí. Son capas, son muy fáciles para que ellos puedan tomarlos y ser parte de ellos. Como tomarlos y utilizarlos porque son como huecos, son vacíos. Y los pueden usar a su conveniencia. Si O- toma uno de ellos control, pues no lo va a proteger para que sea él. Y puede cambiarle la agenda. ok, eso te iba a preguntar porque cuando hablamos de O los sea que seres ellos sin hacen la alma, agenda de acuerdo a lo que quieren. ok, te iba a preguntar porque cuando hicimos la de los seres sin almas, vimos que estos envases lo adaptaban a su frecuencia específica para ese ser. Estos, digamos, no están adaptados a una frecuencia específica, pero los pueden ir trabajando, digamos, como para adaptarlos. Correcto. Sí, así lo hacen. Y les cambian la agenda, así los pueden hacer ya otra cosa. Y después desaparece del público y después vuelven haciendo la otra cosa. Pero porque cambió la agenda y cambió el dueño, cambió el que tomó posesión de ese cuerpo. Ok, interesante. Bueno, y en el caso de los seres sin alma, había características físicas para identificarlas. En estos no sé si las haya, pero bueno, en ese caso, cualquier cosa me decís y ya vamos cerrando con esto la sesión. Los ojos, la pupila de sus ojos es más grande de lo normal y se ve como no tienen brillo, no tienen brillo. Es como no se ve brillo. Por eso tienen tantas cosas que se ponen en la cara, como mucha pintura resplandeciente, ah, cosas que brillen en la cara, o se, Maquillaje. o se pintan así de largo con brillantitos en los párpados, o las dejan muy prominentes para que le genere sombra y no le permitan ver tanto los ojos. Aunque ellos no saben si le están viendo los ojos o no, la gente es muy llevada a la emoción y no les importa lo que ven, incluso ven lo que quieren ver, no ven lo que hay, sino lo que ellos desean ver. Entonces hay también un bloqueo que se genera en el ser humano. Los únicos que pueden darse cuenta de esa son la gente que tiene la conciencia de la existencia de esos seres y que pueden ver este mundo como en el mundo que todo puede pasar, que es un mundo donde todo es posible, todo es posible. Es el tipo de personas que sienten
que en este mundo todo es posible o que hay una gama de movimientos de seres y de realidades que no son percibibles regularmente a la gente común. Ellos son los que pueden percibirlo porque están alerta a esos cambios y tienen la facilidad de que el velo que le cubre a la mayoría de las personas no lo tengan, sino puedan percibir eso, esa profundidad, porque es una profundidad en los ojos. Es lo que es remarcable, unos ojos profundos. Se siente lo profundo, lo hueco, la falta, lo faltante. Bien dice el dicho, ¿no? Que los ojos son las ventanas del alma. Sí, pero no es que el alma vea por los ojos, sino que por la ventana de los ojos puedes ver el alma, lo que está dentro. Entonces, tú por los ojos se ve lo que está allá adentro. Entonces, ¿qué ves? Una persona le ve los ojos y le ves llorosos, pues estás entendiendo el dolor. O los ves con la vista perdida, está en su mundo pensando cosas, qué sé yo, enfocado, pero también puedes percibir el dolor, puedes en los ojos percibir la alegría, la emoción, la euforia, esos sentimientos, pero en un ser que es clon, que no tiene esa conexión almática. Los ojos son muy profundos y la pupila es muy grande, se percibe. Ok. Baja un poquito tu micrófono que se te subió, no se te escucha muy bien. Ok, ahí te hago una última para ir cerrando. Ajá. Estos seres que se les conoce como walk-ins, estas almas entrantes, quiero saber si estos recipientes funcionan bien como para estas almas entrantes, o funcionan mejor recipientes donde ya hay un alma, sale por X motivo ese alma e ingresa esta nueva alma entrante en un cuerpo ya adulto, digamos. ¿Cómo lo percibís a eso? Fíjate que sirve para los dos, de una manera que yo te puedo decir casi pareja. Para los clones 60 y 40 para las personas que ya tienen alma. O sea, es casi a la par. Entonces sí pueden funcionar, meterse y entrar, ¡fum! Y hacer un vínculo perfecto, casi perfecto. Ok, perfecto. Bueno, vamos cerrando la investigación por acá. Empieza a desconectar de esa información, toda esa energía. Empieza a conectar con tu cuerpo. Estabilizar tu frecuencia. Empieza a fortalecerte. Y cuando estés listo, volvés a tu espacio y a tu ritmo abrís tus ojos. Ah, Bueno, todo interesante. ah, Mucha información. sí, está bien profundo eso. Vi demasiadas cosas allí en esos seres que creadores y esa creación de como que eran como tubos de ensayo grande, como cápsulas de líquido, como un líquido amarilloso, Ajá, como si fueran orines, como el líquido amniótico, ajá. algo así, así se veía. Pero eso, ¿lo de los seres interferentes o lo de los laboratorios de acá de la Los Tierra? clones, sí, cuando creaban el clon, así, Ajá. Sí, está cuando interesante. imitaban el ADN. Sí, después te Sí, voy a estaba muy compartir profundo la eso. película esa que te dije, que estaba muy interesante cómo clonaban los seres de adultos ya. Así que Wow, bueno, sí, para ya, verla, para ya ver qué tal está. seguiremos desarrollando esto con otras investigaciones que van de la mano, como la que viene de los Wild Inks. Pero bueno, ahí. Watkins. Mucha tela por Muy cortar bien, todavía. señor. Claro Bueno, que sí, mucho que averiguar. bueno, vamos cortando por acá la grabación.